El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Bueno, nos vamos hacia otro campamento de la Libertad Avanza. Hoy hablamos de tribus, ¿no? En la mayoría de los espacios hay distintas tribus, que después a través de la fumata deben firmar un acuerdo de paz y constituir una misma lista, un mismo espacio, ¿no? Esto va a ser en julio. Pero ¿por qué nos complicaron tanto? Bueno, esto es así yo soy desde de la Guardia Vieja, donde radicales eran radicales, los socialistas eran socialistas. Pero igual la rosca era enorme años atrás. No iban juntos, siempre fue. Cada uno tenía su lugar. Siempre hubo rosca. Y no andaba jodiéndonos la paciencia así para saber quién es quién. Vamos a hablar con Andrés Gena. ¿Qué tal, Gena? ¿Qué tal, Claudio? Buen día para vos, para Analía, para todos los oyentes. Acá estamos, la tribu esperando la fumata, como bien dijiste vos. Ajá, bueno, ¿cómo se insertan las distintas tribus, valga la redundancia, de la Libertad Avanza en Pilar? Que hay muchas, pero por lo menos hablemos de las más grandes. Sí, en lo personal venimos con la experiencia de haber integrado Cambiemos en el 2015, de haber integrado Juntos por el Cambio después. Eso nos permite, a diferencia de lo que planteaba Analía recién, de que antes estaban mucho más estipulados si era un partido o el otro, este esquema de alianzas nos permite estar un poco más cómodos con la idea de que hay diferentes líneas internas que después terminan conformando una única lista. Así que estamos en una buena convivencia, trabajando, generando fuerza respecto al espacio desde Pilar y esperando, como bien decías vos, la fecha, primero el cierre de alianzas el 9 de julio y después el 19 de julio para poder tener un poco más en claro cuáles serán las candidaturas provinciales y locales. Bien, ¿qué los une? Nos une en lo que puedo responder yo, porque obviamente no puedo hablar por todos. En lo personal a mí me une trabajar en la Libertad Avanza, la batalla cultural que se va dando. Yo creo que el sistema político en Argentina había llegado al ocaso y era necesario empezar a plantear ciertos temas que a veces parecen sentido común, pero que se habían perdido en esa batalla cultural, en el día a día, en la mayoría de las personas, que es el orden en las calles, no gastar más de lo que te ingresa, que la economía es fundamental para que la Argentina pueda salir adelante, que los gazules son los buenos, que los delincuentes tienen que estar presos, diferentes temas que parecen básicos, o por lo menos yo escuchaba a mi abuelo cuando era mucho más chico y los repetía naturalmente y que después se fue distorsionando con el paso del tiempo, y yo creo que volver a generar ese cambio profundo en la cultura argentina es lo que nos une para poder desterrar el populismo y el kirchnerismo que tanto daño nos ha hecho. Bien, ¿podrá darse en un futuro no muy lejano, particularmente después del 10 de diciembre, sean quienes sean los representantes de la oposición en Pilar, una suerte de interbloque como para que el oficialismo no los devore como pasa hasta el momento a los representantes de la oposición? Sí, yo voy más allá que eso. Yo creo que un interbloque habla de que son muchos bloques formando un interbloque, como bien dijiste vos. Tenemos que apuntar a tener un bloque. Hace muchísimos años que en el Consejo Deliberante de Pilar no hay un bloque, valga la redundancia, firme y sólido, que pueda contrarrestar la escribanía que hoy maneja el intendente a través del honorable o no tanto Consejo Deliberante. Bien. ¿Qué más te sorprende de la gestión Achávez? Digamos, ¿para bien o para mal? Mira, me sorprende lo que han incrementado el Estado. Yo, como vos sabés, yo soy licenciado en Recursos Humanos, me interesa mucho lo que es el personal, por decirlo de alguna manera, y me sorprende que históricamente, desde el 2003 hasta el 2019, Pilar tuvo en promedio 5.500 trabajadores municipales. Y hoy estamos en una nómina cercana a los 10.000, para ser precisos, 9.600 empleados municipales. Y si hablamos de cargos políticos, si hablamos de funcionarios públicos, históricamente Pilar tuvo un promedio de 200
funcionarios públicos. Hoy estamos en 620. Entonces, cuando vemos que los trabajadores municipales se quejan de que no llegan a fin de mes, cuando vemos que hay tantas cosas que hacen falta en Pilar, es porque estamos justamente yendo a un esquema más parecido a lo que es Chaco, Formosa, ¿sí? Históricamente, Santiago del Estero, donde usan el Estado municipal, por ende, tus y mis impuestos y de todos los pilarenses, para pagar militancia, para pagar ñoquis y para pagar punteros políticos. La Formosa sin Gildo, sino con De Chaval. Exactamente. Bien. Quizás un poquito más marketinero, pero en definitiva las prácticas son las mismas. Bien. Por último, ¿ha cambiado en algo el sistema de diálogo en la política, básicamente en la oposición, con respecto a los últimos años? ¿O usted cree que la sociedad va a volver a presenciar, a ver con total nitidez esas verdaderas roscas indeseables, ¿no?, que se han visto en las últimas previas a las elecciones? Mira, yo creo que bueno, vos lo decías, hace muchísimos años que la rosca prevalece. Hoy en día, con más acceso a la información, quizás es más de público conocimiento, pero es muy difícil esquivar la rosca, más que nada cuando estamos dando una pelea local, ¿no? Yo siempre hago esa diferencia. Cuando nosotros estamos discutiendo algo municipal, que son el armado de las listas municipales, no hay que perder de vista que somos un municipio de 135 en la provincia de Buenos Aires, de todo el país. Entonces, cuando se generan acuerdos, cuando se generan alianzas, se va construyendo de arriba para abajo, o sea, de lo más macro a lo más chico, y ahí es donde a veces los que estamos enfocados y nuestro objetivo está en lo local, es que a veces nos vemos afectados por diferentes acuerdos o rosca, como decías vos. Correcto. Pero hoy lo que nos permite, hoy lo que veo yo es que hay un aprendizaje. Al haber eliminado las PASO, nos permitió no estar dando la pelea de la pelea de la pelea de la pelea. Hoy está claro cuáles son las fechas electorales y eso nos permite tener mayor tiempo de diálogo y mayor consenso en respecto a los objetivos. Por lógica consecuencia, hay menos rosca entonces. Muy bien, estamos Exacto. Hablando con Andrés Gena. Gena, muy amable, y buen fin de semana. Gracias por llamar, igualmente para ustedes. Hasta cualquier momento. El primero de la mañana. 100% periodismo.